Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos, colegas. Estamos aquí hoy para continuar con las actividades que mensualmente el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio celebra en esta biblioteca y siguiendo la tradición nuestra, siempre que hay una fecha, pues la señalamos, una fecha que tenga que ver con la cultura. Se conmemoran 39 años de El Mariel y ha pasado mucho tiempo. Por cierto, Luis de la Paz vino en pantalones cortos y todavía tomaba leche en pomo. Y míralo aquí ya, hecho todo un señor mayor. Entonces, nosotros vamos a conmemorar, vamos a rendir homenajes a esa fecha porque indiscutiblemente, y Luis va a ampliar más, el Mariel trajo una oleada de sangre fresca enorme al exilio en todos los aspectos, y en el cultural hubo un despegue, un enriquecimiento fantástico. Se unieron nuevas y viejas generaciones. Yo me recuerdo que muchos de la generación de El Mariel peregrinaban a casa de Lidia Cabrera para documentarse, para beber de ella. También sucedió con Enrique Labrador Ruiz. Hubo una fusión enorme y un enriquecimiento que uno de los hechos más notables fue la revista Mariel, de la cual Luis también participó junto con José Abreu. Pues vamos a comenzar estas actividades hoy de nuestro Pen Club y la primera persona, el primer colega que va a participar es José Caballero Blanco. Nació en Cuba y tras publicar su primer libro, Aprendiz de Poeta, se unió al Club de Literatura de Francisca Argüelles. Desde entonces ha publicado el libro Testimonio UMAP, una muerte a plazos. Preciosa y Tratado de Vivir del Cuento. Ha recibido varias menciones en los concursos Lincoln Martí, además otra en el concurso de la editorial Dark Service. Ha participado en varios libros de cuentos y poesías, entre ellos Un horizonte literario, Navegante de palabras, cerca, muy cerca, El espacio infinito del cuento idilio entre prosa y verso. Formó parte del documental Voces del Mariel de José García, donde expone sus experiencias durante el éxodo del Mariel. En el documental aparece también el testimonio de su hija, que llegó siendo una niña pequeña, que es la famosa y exitosa soprano Elizabeth Caballero. José Caballero Blanco ha tenido múltiples experiencias, estuvo en la UMAP y posteriormente, ya lo dije, vino por el Mariel. Ahora con nosotros José Caballero Blanco. Muchas gracias, buenas tardes. Para mí es un honor que me hayan invitado a compartir con ustedes en esta tarde. Y de Mariel, ¿qué se puede decir? Todo el que menos sufrió las consecuencias del Mariel, estando allá o estando aquí. Porque los que estábamos allá, estábamos pasando por la penumbra y ustedes nos abrieron la luz cuando llegamos aquí. Quiero tomarme el atrevimiento de recitarle un poema que saqué referente al Mariel, que se llama A la que sigo amando. Camino arduo coronado en peligrosa cuesta, debate interno en el cual no hay vencedor, paradoja que nunca tendrá una respuesta, dejar lo que se ama existiendo tanto amor. Orgulloso adorador de su inigualable encanto, siempre encontré en ella una sin igual belleza. No pensé, separados pudiera quererla tanto, aquella que al recordar me trae tanta tristeza. Miré las verdes lomas, desde lo lejos, desde la popa a lo lejos, hasta que el hondoso mar las hubo de ocultar, diendo mis lágrimas de sentimientos reflejos a sentir mi pecho
casi a punto de estallar. Atesoro aquello que jamás puedo olvidar. Como mujer que se quiere, aun siendo infiel, abandoné un día la que persisto en amar, esa patria que dejé por el puerto de Mariel. Nosotros salimos de Cuba, como yo le decía el otro día a Enrique Espinosa. Yo salí del UMAP en el año 1967, pero el UMAP no salió de mí. Yo estaba prisionero de ellos y no lo sabía, porque mientras ellos dominen mis sentimientos, sigo siendo prisionero. Y yo de lo UMAP no podía hablar, porque se me clavaba algo en el pecho que no me gustaba. Un sentimiento que yo desconocía, pero ellos me lo sembraron, porque ellos tienen la facultad de sembrar malanga y no se da, papa y no se da, frijoles y no se da, pero el odio es una cosa que es una siembra muy fructífera, no solamente en nuestra patria, sino que ellos la han exportado. Ese es el material de exportación que ellos tienen. Y yo estaba fuera de las cercas y la alambrada del UMAP, pero tenía el UMAP en mi pecho. Cuando yo escribí mi libro, UMAP, Una muerte a plazo, que por cierto Kiko fue el que me hizo la primera edición, pude librarme, hice una catarsis y me libré. Porque yo odiar a una persona no me puede quitar el amor que puedo darle a muchas otras. Y entonces dejé ese rencor y ese odio plasmado en la página. Pero quiero leerle a ustedes parte de mi testimonio del Mariel, que es lo que estamos hablando hoy. Yo escribí en mi libro Tratando de vivir de cuentos, que es lo que todos tratamos, de vivir de cuentos. Se llama Inocencia Infantil. Le pido que me disculpen en mi lectura, porque yo, después de unos accidentes cardiovasculares, a veces me dificulta pronunciar correctamente. Así que les pido, sean benévolos conmigo. Inocencia Infantil. La preocupación sobre el futuro de nuestras hijas era centro de conversación entre mi esposa y yo. Ya la mayor estaba en el preescolar y sabíamos que su expediente escolar, aquel que acompaña a todo estudiante en Cuba durante toda la vida, le abriría o cerraría puertas para una oportunidad de estudiar. La palabra religiosos estaría en la primera página, siendo religioso para las autoridades escolares cualquier niño de una familia que profesa una fe declarada o fuera miembro activo de cualquier denominación cristiana. En nuestro barrio, todos sabían que estábamos definidos en cuanto a nuestra posición política, la cual en muchas ocasiones nos llevó a pagar el precio de no doblar la cerviz. No todo el mundo está dispuesto a pagar el precio de no doblar la cerviz. Es lo que estábamos hablando anteriormente. Yo fui enviado a la UMAP, las unidades militares de ayuda a la producción, a los humillantes campos de trabajo forzados en Camagüey y a arrastrar la constante vigilancia ejercida por los comités de defensa de la revolución en todas las actividades de nuestra vida. En el momento que suceden los acontecimientos de la Embajada del Perú, yo me encontraba sin trabajo, había sido dejado excedente, con muchas posibilidades de ser enviado a trabajar a las minas de níquel en el otro extremo del país o a cortar caña. Esas eran las halagüeñas perspectivas que tenía frente a mí. Todo cambió en cuestión de horas. En un día para otro, en la casa, nuestra casa se convirtió en una casa de locos. Bueno, en una casa de locos estaba convertido completamente el país. Se vislumbró la oportunidad de donde la esperanza de abandonar la incertidumbre era posible. Abrieron la salida por el puerto de Mariel. Primero como un rumor propagado por Radio Bemba. Después confirmado en un discurso del propio jefe de Estado. Se autorizaba a los cubanos residentes en el extranjero a buscar a los familiares en Cuba y a llevárselos con ellos. Llegó la hora. Lo que por tanto tiempo ansiábamos, era ya una realidad. Nos íbamos a nuestro país a buscar nuevos horizontes y sobre todo a disfrutar de esa gran sensación que significa ser libres. Transcurrieron 21 días desde que mi hermana dejara la comodidad de su casa en Miami hasta el momento que logró realizar el sueño que la motivó a hacer la travesía.
la que la llevó a Cuba, mostrando nuestra salida como familiares. Miami. El nombre de esa ciudad sonaba a nuestro oído como el resonar del pueblo hebreo, la tierra prometida. Sabía que no fluía leche y miel, pero simbolizaba libertad, desarrollo y esperanza. Palabras que también había tomado el camino del exilio en Cuba, porque cuando desaparecieron. El puerto de Mariel se convirtió pronto en el lugar donde fueron a reclamar los más disímiles medios de navegación que nuestros familiares pudieron encontrar: yates lujosos, camaroneros, de embarcaciones de 100 pies de lora, hasta pequeños botes que nadie creía que pudieran atravesar el estrecho de Florida. La esperanza y la atención dominaron nuestro hogar, haciendo presa no solo de los adultos, sino también de nuestras pequeñas niñas de 6 y 3 años, que estaban sumamente alteradas. El desasosiego ante la posibilidad de un mitin de repudio, las divinas turbas, o una agresión por parte de los elementos ajenos a nuestro vecindario nos preocupaba, sabiendo que movilizaban grupos en camiones, llevándolos de barrio en barrio para dar estos mítines. Estábamos seguros de que nuestros vecinos no se prestarían a eso, pues éramos queridos en nuestra cuadra, donde habíamos vivido desde muy jóvenes y sembrando esa convivencia que convierte al vecino más cercano en el mejor hermano. Muestra de esto fue que la expresión de quien ocupaba la vivienda contigua a la nuestra, la negra Ita, quien dijo: aunque me cueste el carnet del partido, a mamá, apodo de cariñoso le decían a mi mamá, nadie me la toca. Por fin, una madrugada fuimos despertados por un uniformado verde olivo que venía con la lista de nuestros 4 nombres, dividiendo el núcleo familiar para dejar atrás a nuestros padres. Dura fue la separación, pero no era el momento de dudas. Cargamos nuestra niña y, echando mano a una bolsa ya preparada que contenía unas latas de leche y unas galletas, ocupamos el asiento trasero del pequeño carro ruso. Esa madrugada le eché la última mirada a nuestro barrio, el reparto mañana, con la ilusión de un mejor mañana para nosotros y sobre todo para nuestras hijas. Llegamos al Círculo Social Obrero o Abreu Fontán, en la playa Marianao, donde habían improvisado oficinas del Departamento de Inmigración. Ahí nos mantuvieron por horas esperando los trámites. Suerte que nuestra bolsa de reserva por la que pudimos comer algo. Al parecer nadie se le había ocurrido alimentar a la escoria. Y pasamos hambre. Llegamos tarde, llegada la tarde, escuchamos nuestros nombres ser solicitados por un teniente, quien, después de confirmar un grupo de 30 personas, nos guió hasta el exterior de la edificación para trasladarnos hacia otro lugar. Grande fue nuestra sorpresa al encontrarnos un ómnibus de transporte público cuyos colores habían desaparecido bajo una capa espesa de amarilla, de huevos tirados por las turbas divinas, llevando algunas ventanillas con marca de pedradas también. Al abordar el ómnibus, nuestra hija mayor, con la inocencia propia de su corta edad, quiso ocupar el asiento que daba a la ventanilla. Cambiándolo de asiento le dije: es peligroso, te pueden golpear con un huevo. Acto seguido ocupé el puesto tratando de que mi cuerpo brindarle protección a ella, lo cual hizo también mi señora con nuestra hija más pequeña. Las ventanillas estaban prohibidas para ellas. En el trayecto hacia la playa El Mosquito, cerca del poblado Mariel, en varias ocasiones sentimos impactos de huevos y piedras que nos tiraban. Los grupos que tenían esa misión, al despedirnos con estas muestras afectuosas, estaban apostados en los cruces de las calles, donde los ómnibus tenían que aminorar la velocidad para doblar. Todo tan fríamente calculado que tal pareciera un cuento de horror, pero resultó una triste realidad. Era El Mosquito un campamento improvisado de tiendas de campaña colocadas sobre las rocas del litoral, lo que comúnmente conocemos por dientes de perro, llenos de guardias, con perros y patas de cama en sus manos, usados como garrotes, quienes mantenían separados en distintos sectores con la hambre de púas los grupos de los cuales ellos clasificaban por familiares, presos políticos, presos comunes, locos o escoria de la calle. Con mucha suerte, el segundo día de estar en la intemperie,
pudimos ocupar la parte baja de una tienda, dentro de la cual te gustaba hacer un horno bajo los rayos del sol, pero por lo menos mi esposa y las niñas estaban guarecidas de la lluvia que en distintas oportunidades nos visitó. Mi posición al estar parado y sentado arriba de las piedras, cerca de un altoparlante colocado en un poste por donde llamaba, usando el nombre de los botes a los que iban a ser embarcados. Las quemaduras producidas por el sol inclemente de ese tiempo produjeron cicatrices que demoraron mucho tiempo en curarse. Nuestro aspecto se fue deteriorando con el pasar de los días. Se sabía quién eran los recién llegados porque llevaban más tiempo, o los que llevaban más tiempo por lo sucio de la ropa y el aspecto físico. Se acabaron las reservas y tuvimos que comer de aquello que nos daba. Revoltillo de huevo con cáscara incluidos y arroz casi crudo. Nuestras hijas enfermaron del estómago. La falta de aseo personal y la espera hicieron mella nuestra resistencia. Mi esposa lloraba cada vez que entraba a la tienda para saber cómo estaba. Aguanta, le decía, este es el precio de la libertad. Por fin escuché el nombre de nuestra embarcación, el Bien Amado. Tras una semana de espera, corriendo busqué a mi familia y salimos raudos a presentarnos en la tienda que fungía como oficina, ubicándonos en un ómnibus con las mismas características que la anterior. El distintivo color amarillo de los huevos lanzados. Allí se repitió con mi hija mayor la situación de antaño. No, mi vida, no puedes ir en la ventanilla. Te pueden golpear con un huevo o una piedra. Desde el Mosquito al puerto pesquero de Mariel, no sin antes recibir los consabidos gritos ofensivos y la descarga de huevos y piedras al entrar en el puerto de Mariel como despedida, y a esa atmósfera cargada de odio que estábamos dejando atrás. Mezclado nuestro grupo en estas proporciones: familiares 33%, presos políticos 33%, locos y presos comunes junto a los que ellos pudieran considerar lacra, el resto. Nuestro bote tenía 24 pies de eslora y embarcaron a 21 personas. Al salir al mar abierto, el agua llegaba solamente a pocas pulgadas de la borda. Las mujeres y los niños ocuparon el pequeño camarote, en el cual poco tiempo después no dejó de impregnarse con el olor a vómito. Al llegar la corriente del Golfo, no tuvieron que avisarnos. El agua color verde azul verdoso se transformó súbitamente en un azul oscuro, y las olas que antes eran de 4 pies se convirtieron en 8. En medio de ese camino azul, comenzamos a ver unas aletas que nos acompañaron al lado de la embarcación. Tiburones. Fue la aterradora palabra que ocupó toda nuestra mente, pero nadie quería pronunciar. Sí, ese temor se disipó a un suspiro de alivio cuando ese grupo de delfines empezaron a navegar al lado de nuestro, se identificaron, sacaron su ID. Y ya empezamos a respirar con un poco más de alivio. Nos quedamos sin gasolina, a 15 millas de la costa de Cayo Hueso, siendo ayudados por otra embarcación que nos lanzó un cabo, el cual a las pocas millas también se partió, viniendo a nuestro auxilio una lancha de la aduana americana, que amablemente su tripulación, después de la odisea, nos llevó a tierra. Si algo me impresionó de nuestro arribo fue ver a los Marines norteamericanos, aquellos quienes tanto tiempo la propaganda había convertido en nuestros enemigos, sosteniendo en brazos a niños, ancianos y a toda persona imposibilitada de valerse por sí mismo. La imagen de mi hija menor llevada con urgencias a la posta médica, atendida por galenos cubanos exiliados que ofrecían sus servicios como voluntarios para ser curada de sus vómitos. Era la antítesis de todo lo dejado atrás. Después todos tuvimos suerte que fuera solo mareo, pues allí supimos de barcos que nos precedieron atestados de gente, donde hubo personas que murieron intoxicadas por el monóxido de carbono, causado por fugas en los escapes de los motores. Otros que nunca llegarían a hundirse sus embarcaciones y pagar el máximo precio de la libertad. Los trámites que resultaron
nos resultaron ligeros en comparación con lo que habíamos vivido. Atención médica a mi persona, a mi esposa y a mi niña. También a una ropa limpia, una comida nutritiva después de días de abstinencia. Cosa curiosa, había muchachos y niños rechazando manzanas y peras que le ofrecían. Desconocían lo que eran estas frutas. Reencuentro con nuestros familiares, los cuales vivieron pendientes de las noticias durante el periodo de tiempo desde que mi hermana salió hasta nuestro arribo, esperando que nuestra embarcación llegara y no corriera la suerte de otras muchas que se quedaron en camino. El viaje de Cayo Hueso a Hialeah fue casi sin ver nada, pues el agotamiento era total. Hasta poder disfrutar de un baño era un lujo. Al día siguiente, ya algo recuperados, procedimos a quemar la ropa con que habíamos hecho el viaje, como si con esto pudiéramos también desaparecer la pesadilla vivida. Misión imposible. Esta nos persigue todavía. Al segundo día de estancia con nuestros familiares, mi hermana nos invitó a ir al supermercado, para lo cual teníamos que desplazarnos en su carro. Cuando ocupamos los asientos, ella nos dice: quiten las manos de la ventanilla, tengo que subirlas para poder echar a andar el aire acondicionado. Los ojos de mi hija se querían salir de órbita, cuando al escuchar la palabra ventanilla, preguntó con amargada inocencia: ¿aquí también tira huevo, papi? Hoy causa risa y nos hemos reído con las últimas palabras de José Caballero, pero fue algo indignante, fue algo que en la conciencia del pueblo cubano está y no podemos olvidarlo. Ahora va a estar con nosotros Luis de la Paz. Luis de la Paz es escritor, periodista, tiene una larga obra. Yo no voy a citar todos los libros de Luis de la Paz. Voy a decir que libros de relato tiene editado 5 libros, de poesía 2, recopilación de textos tiene 3 libros, uno sobre Reinaldo Arenas, otro sobre teatro cubano, donde hay varios teatristas cubanos, y también fue editor del libro Cuentistas de El Pen. Luis de la Paz tiene un libro de relatos periodísticos formidable, Soltando Sorbos de Vida, ya que durante muchos años, ¿cuántos años fueron los que escribiste? 5 preguntas, Luis. Yo escribí 16 años para Diario Las Américas 16 años. Y 15 años la columna. Sí, tenía una columna, se llamaba así, 5 preguntas. Y durante 15 años, como él nos dijo, él escribió esa columna. Y no hace tanto, pues recopiló algunas de esas columnas, fueron como 103 o 114, Luis. Y la editó bajo el nombre de Soltando Sorbos de Vida. Ese es uno de los libros, yo creo, más importantes de la creación del exilio cubano, para conocer cómo pensaban, porque muchos están desaparecidos, y como seguimos pensando, muchos de los que aún estamos. Son fragmentos de vida, fragmentos de memoria viva. También Luis de la Paz es promotor cultural y todos sabemos que una vez al mes mantiene su tertulia en la casona. El nombre de la tertulia exactamente es Viernes de Tertulia. Viernes de Tertulia. Monólogos. Luis de la Paz ha escrito monólogos y 2 monólogos de él han sido representados: Feliz cumpleaños mamás y El Londri. Es uno de los narradores para mí más importantes con los que contamos. Él tiene cuentos para mí antológicos. La pared frente al flamboyán es un cuento que se las trae. Después de El noticiero, estoy mencionando así 2 o 3, y El hombre de lejos. Para mí enfrentarme con la literatura de Luis de la Paz es enfrentarse agradable, porque uno tiene refugio, pero a veces pienso en un día de tormenta de primavera donde hay truenos,
rayos y cae el aguacero. Es una literatura real y cruel, y es uno de los máximos exponentes de la generación de el Mariel, como así se ha denominado. Con nosotros, Luis de la Paz. Buenas tardes. Me es muy placentero estar esta tarde acá porque no solo estoy en la calidad de siempre de miembro del PEN Club, vicepresidente del PEN Club, sino también en una labor cultural, en una labor como creador. Y hacía tiempo que no me presentaba acá entre los amigos y los compañeros del PEN Club en calidad de escritor. Por eso me da mucha satisfacción. Primero quiero dedicar a nivel personal esta presentación mía de hoy al poeta Armando Álvarez Bravo, que falleció el pasado 22 de abril y que fue presidente de nuestro PEN y hasta morir, ya repito, el 22 de abril fue parte de este PEN. También deseo hacer un reconocimiento a Héctor Damián San Justit, un hombre al que he tratado infructuosamente de entrevistar en varias ocasiones, pero que gracias a su valor y acción abrió las puertas para que 10.800 personas se refugiaran en la Embajada del Perú en 1980. Héctor Damián San Justi fue el conductor de la guagua que se introdujo en la Embajada del Perú. Para él mi gratitud por su gesta llena de valor que le abrió las puertas a la libertad a 125.000 cubanos, entre ellos a mí. Antes de leerle lo que le he preparado, quisiera a grosso modo destacar o tratar de intentar responder a una pregunta. ¿Por qué fue tan importante el Mariel? El Mariel fue un evento social, el cual llevó a la Embajada del Perú a 10.800 personas y producto de la situación política que se solicitó, dio la oportunidad a 125.000 personas para irse de Cuba y establecerse en un nuevo país y alcanzar la libertad que muchos soñaban y otros se les presentó la oportunidad por primera vez. Sin embargo, hay un ingrediente adicional que tiene el éxodo de Mariel que no tiene los éxodos anteriores ni posteriores. Me refiero al de Camarioca, que fue en los años 60, y tampoco al de los balseros del año 94, ni tampoco a este nuevo, lento, pausado éxodo por tierra que viene atravesando desde Sudamérica hasta la frontera de Estados Unidos, hasta Estados Unidos. Y es porque encerraba el éxodo de Mariel un fenómeno cultural único. En ese momento, de repente, coincidieron en Miami y en otras ciudades, pero fundamentalmente en Miami, una cantidad sustanciosa de escritores, pintores, actores, músicos, bailarines folclóricos, bailarines de danza clásica y también otros renglones de la vida cultural. Y todos coincidieron en Miami, algunos ni siquiera se conocían y se creó una gran familia literaria. Una gran familia literaria donde los pintores iban a refugiarse en la galería Meeting Point que tenía Carlos M. Luis y allí convivían y compartían con los pintores que estaban establecidos en el exilio. En el caso de la literatura, muchos íbamos a la tertulia que conducía Nancy Pérez Crespo en su librería Civi, y donde estaba Lidia Cabrera, y estaba Labrador Ruiz, y estaba Carlos Montenegro y otras figuras importantes de la cultura cubana. Poco a poco, producto de ese avance y ese conglomerado que fue citándose en Miami desde el punto de vista cultural, surgió una revista literaria, que fue la revista Mariel. Y esa revista Mariel, de una forma u otra, trató de agrupar en un solo magazine todo lo relacionado con la cultura cubana, sin importar de ninguna manera
quién había venido antes, quién había venido después. La idea era apoyar y consolidar la cultura cubana. Esa fusión, por llamarle como se utiliza hoy los términos, esa fusión de los que nos habían precedido en el exilio antes de los años 80 y que llevaban 15 y 20 años en el exilio, más los que acabábamos de llegar, dio como resultado una imponente evolución cultural que ha perdurado hasta el día de hoy. Y parte de esa se evidencia a través del hecho que hoy, que estamos conmemorando el 39 aniversario del éxodo de Mariel, acá en el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, tenemos la participación de José Caballero, que nos acaba de leer un testimonio sólido, un testimonio que aún sentado allí escuchándolo, me revivía y me retomaba y me devolvía otra vez a aquella época y a aquellos momentos. Y también a una actriz, a Becky Provenza, que su hermano también, que vino por el Mariel, que es un pintor, un artista plástico. Belki, que es una actriz que durante muchos años trabajó en California y que vino a Miami y ha mantenido una vida activa desde el punto de vista teatral. Por eso quise en el espíritu de esa fusión de género y en esa fusión cultural invitarlos a ellos dos y les doy las gracias por estar acá. Yo voy a terminar esa parte puramente anecdótica y voy a leerles, que es lo que pienso hacer, dos poemas, un cuento y quizá, depende cómo vaya el tiempo, dos poemas más. El cuento me va a llevar unos 12 minutos leerlo. Estos primeros dos poemas que les voy a leer pertenecen al libro de Espacios y Sombras, con el que gané una mención en el concurso Luis y Santa Marina, Ciudad de Cieza, en Murcia, en España. Y el primer poema dice, El día, se titula El día y trata de resumir un poco la imagen de lo que es un día, o de lo que es un día para mí. Se acerca como un aliento herido, pavorosamente aplastante, devorador. Sin embargo, hay algo definitivo, cauteloso, para no entorpecer esos gratos placeres que solo ahí, con ternura, por un instante, nos permite alcanzar. El otro poema se titula La Habana y yo nunca más he vuelto a La Habana y le doy seguimiento a La Habana a través de los noticieros, las imágenes que ponen y muchas fotografías que veo en Facebook. Sobre todo hay un portal que se llama La Gente Santo Suárez, el barrio Santo Suárez, que es el barrio donde yo vivía, y hay muchas fotografías que a mí me han impactado porque he descubierto que los lugares donde transcurrió mi juventud y mi infancia es otra cosa o es lo mismo en un aspecto muy deprimente. Se llama La Habana. Si de ausencia se trata, no hay mucho que decir. Todo se pierde en una distancia donde la lejana contemplación, y muy pasiva, es lo único que asoma como algo vital. Prevalece, eso sí, como fugaces imágenes que se resisten a desaparecer de la memoria, una inmensidad, un muro desde donde engorda la ciudad, una ciudad, también mi ciudad, que contemplo más apagada y duele la palabra más falsa. Los sitios, en definitiva, se llenan de vestigios de un pasado que suelen consolar a los más afectados por la nostalgia, pero que hace desfallecer a aquellos más escépticos, a mí, conduciéndome al paroxismo, a la desolación. El cuento que le voy a leer está ambientado también en esos primeros días de mi llegada a Estados Unidos. No es testimonial propiamente dicho, aunque sí tiene elementos, y dice así, se titula Páramos Alucinantes. Era de noche, la quinta o sexta de haber llegado Mauricio a Miami, una ciudad que de pronto se le abría provocadora, desafiante, como un nuevo mundo a explorar.
Las barriadas, más que deslumbrar, sobrecogían al recién llegado que se sentía abrumado por la cantidad de autos a toda velocidad de un lado a otro. Los supermercados repletos de gente llenando carritos de compra. Continuas sirenas de ambulancia, carros de bomberos y un movimiento de gente caminando, algo desorientada porque muchas, como él, acababan también de tocar suelo miamense. Los altos edificios se veían desde la calle Flagler, los seducían, pero tenía miedo pasar el puente que cruza el río y adentrarse en el downtown, que ya le habían advertido que era un área peligrosa. Inevitablemente, todo lo que le rodeaba lo conducía a establecer un paralelo con La Habana, de la que acababa de llegar en un barco rumbo a Cayo Hueso, pero en realidad había poco que pudiera servirle de conexión, salvo el nombre de algún restaurante que sí recordaba a su ciudad natal. Todo dio un giro inesperado justo el día en que llegó su tía Magdalena a visitarlo acompañada de su marido, Kiki, que había participado en la invasión a Playa Girón. No, aquí se dice Bahía de Cochinos. Le rectificó el hombre con cierto reproche, pero sin explicarle por qué el otro término era incorrecto. Al matrimonio lo acompañaban sus 2 hijos nacidos aquí. Enfatizaba la mujer para destacar que su prole no fuera cubana de nacimiento, aunque sí de costumbres y herencia. Mauricio estaba entrecortado, pero a la vez deseoso de saber más de su familia. Recordaba haber visto algunas fotos de ellos, casi siempre tomadas durante vacaciones y giras por Europa. Le mencionó las que retenía en su memoria, donde sus primos estaban pequeños y sus tíos mucho más delgados y vigorosos. Eso dio paso a una conversación acerca de esos viajes. A Kiko le preguntó, casualmente se llama como Kiko, ahora me doy cuenta. A Kiko le preguntó mucho sobre la invasión, por la que tenía curiosidad de conocer la otra versión de lo que pasó. Pero en vez de brindar pormenores, se enredaba en anécdotas de valentía, enfrentamientos y escaramuza donde siempre salía airoso. Mauricio sabía que habían sido derrotados, así que la hazaña no resultaba confiable. Pero aún así lo escuchaba con atención. Una de las pocas cosas que sacó en claro fue que habían sido abandonados por el gobierno norteamericano tras el desembarco. Esa parte de la historia no la sabía y creyó entender por primera vez la razón fundamental de aquel estrepitoso y desafortunado fracaso. Los hermanos hablaban entre ellos en inglés, un inglés en un tono alto y gesticulando, más el varón que la hembra, que exhibía una enorme panza de un avanzado embarazo. Sin embargo, cuando se dirigían a sus padres o a Mauricio, lo hacían en español sin conciencia de que pasaban de una lengua a otra. Manuel había nacido con unos días de diferencia con Mauricio, pero en países diferentes. Se notaba que el muchacho deseaba intimar con su primo recién llegado, aunque no preguntaba nada sobre Cuba, país que desconocía y al que solo lo unía lazos familiares. Se mostraba inquieto, daba la impresión de ser una persona hiperactiva, pero Mauricio no tenía elementos para juzgar nada, pues estaba conociendo a parte de su familia, de la que solo tenía referencia de los que habían quedado en Cuba, por los que habían quedado en Cuba y que tendían a idealizar a sus parientes en el exilio desde hacía más de 20 años. La tía Magdalena sacó de una bolsa varios pantalones, camisas, pullover que le traía de regalo. Son una bobería, pero te van a hacer falta, le dijo, mostrándole algunas prendas que, aunque de uso, se veían en perfecto estado y lavadas y cuidadosas dobladas para que parecieran aún más nuevas. Mauricio sabía que todo le quedaría grande, pues su primo Manuel era mucho más alto, aunque no corpulento, más bien desgarbado. Por un rato la conversación saltaba de un tema a otro. Lo mismo sobre la travesía que había tenido que pasar Mauricio para cruzar el estrecho de la Florida en un camaronero con 260 personas a bordo, que de pronto comentaba sobre la vida en Miami, Bahía de Cochinos, o el embarazo ya de 8 meses de Eva. Aunando datos, supo que el marido era otro Cuban American, término que quería decir que también había nacido en Estados Unidos, pero de padres cubanos.
Tras pasar unos pocos días en un hotel en la pequeña Habana que estaba pagando la Cruz Roja como ayuda a los refugiados que estaban llegando en millares, Mauricio logró irse a casa de unos amigos que habían alquilado en Efficiency, donde vivían casi hacinados un matrimonio con el hermano del hombre y otro vecino del barrio que también, como todos ellos, acababa de llegar. La pareja habían arribado a Miami unos 15 días antes, pero consiguieron trabajo tan pronto pusieron un pie en la ciudad, lo que le permitió alquilar el Efficiency. Luego le siguió el hermano y se sumaron los dos amigos del barrio que siempre insistían en decir que estaban temporalmente allí hasta que comenzaran a trabajar. Allí llegó la tía Magdalena, que además de darle ropa, le entregó $200 para que comenzara a abrirse camino. Era un gesto lindo, de familia, que apreció enormemente. Al otro día, Mauricio dio 100 para la casa. Eso lo hacía sentirse más tranquilo, con derecho al techo. Tras ese primer encuentro, Mauricio sintió que tenía una familia cerca, que además se preocupaba por él, y eso lo agradecía. A los pocos días, Kiko recogió a su sobrino para llevarlo a ver un trabajo en una carpintería. El muchacho nunca le dijo que era bastante torpe, por el contrario, manifestó entusiasmo y disposición para comenzar a trabajar. Por suerte, la plaza disponible era para pintar los muebles, así que no tenía que maniobrar con serruchos, martillos y clavos. A la salida de la entrevista de trabajo, Kiko lo llevó a un bar donde varias mujeres bailaban desnudas. El espectáculo resultaba novedoso, pero también le provocaba asombro. Cuerpos jóvenes, voluptuosos, que veía arquearse, moverse rítmicamente al compás de la música, mientras se despojaban lentamente de la ropa, apoyándose en un tubo al centelleo de luces que creaba un ambiente excitante. Kiko compró 2 cervezas y le extendió $1 a Mauricio mientras le daba instrucciones. Cuando terminen de bailar, van a pasar por aquí a pedirte dinero, pero demórate en dárselo para que la puedas disfrutar de cerca. Así ocurrió. La mujer se acercó con los senos al aire y una pequeña truza de encaje rojo resaltando sus contornos con la ayuda de unos tacones altos que la hacían más esbelta y provocativa. ¿Do you like my show?, dijo la mujer, induciendo una estúpida sonrisa por parte de Mauricio, que solo atinó a llevarse la botella de cerveza a los labios y mirar de reojo a su tío, que de inmediato tradujo lo que le había dicho la mujer y le enganchó $1 en la truza. Mauricio lo imitó y la bailarina desapareció. De ese lugar fueron para la casa y justo antes de entrar le pidió que no le dijera a Magdalena que habían ido a Algogó. Era la primera casa que visitaba. Mauricio quedó sorprendido por las cortinas, los adornos, el frío por el aire acondicionado y lo grande del lugar. En realidad no era tan espaciosa, solo que el muchacho estaba todavía bajo el síndrome cubano de todo pequeño, de todo poquito, de todo mínimo. El tema de conversación era la alegría de su tía porque ya habían conseguido trabajo y eso lo ayudaba a independizarse. Como ellos se saltaban de un tema a otro sin motivo aparente, Magdalena comenzó a hablar del parto de su hija, de lo entusiasmada que estaba con la llegada de su primer nieto. De pronto se armó una discusión mientras bosquejaban quiénes estarían presentes durante el paritorio. Fue en ese momento que Mauricio se enteró que era una costumbre presenciar los partos desde la contracción hasta el momento del alumbramiento. No dijo nada, pero quedó atónito ante tal semejante práctica. Del interior de la casa salió un hombre joven sin camisa, pantalones cortos, ajustados al cuerpo, con los ojos lagañosos como acabado de despertar. A pesar de ser cerca de las 4 de la tarde, Magdalena lo presentó como el esposo de Eva. El saludo fue breve y el hombre desapareció sin decir apenas palabras. En voz baja, Mauricio se disculpó, pensando que el hombre trabajaba de noche y lo había despertado hablando en alta voz, pero la respuesta fue simple: no te preocupes, él duerme mucho. Los tatuajes del hombre entre los brazos y la espalda no conformaban dibujos, sino flechas, tijeras, identificó una pistola y algunas rayas largas y gruesas que no delineaban un diseño que resumiera algún mensaje. Mauricio estaba viendo por primera vez tatuajes en colores.
Lo que él conocían era en tinta china, como se decía en Cuba, con trazos muy finos y casi siempre representando a alguna virgen o santo, o con textos generalmente alusivos a la madre, los hijos y fechas. Como Mauricio tenía que esperar porque lo llevaran a casa, se quedó a comer y fue su primo que lo llevó ya de noche de regreso al Efeise. Pero en vez de manejar para la Hialeah, le dijo que lo llevaría por la ciudad para que conociera otros lados. De pronto, estaban en un vecindario donde solo vivían negros. El primo parecía estar buscando a alguien conocido y daba indicios de estar familiarizado con el ambiente. Ante la curiosidad de Mauricio, el primo Manuel, que había comenzado a comportarse de manera extraña, muy cauteloso y alerta, le dijo: este es el barrio de los negros. Aquello quería decir algo más, pero el muchacho no lograba ordenar la escena hasta que el carro se adentró en una calle apenas iluminada, donde al final varios hombres salieron de un portal oscuro. 2 se quedaron atrás, mientras el que parecía más dispuesto se acercó a la ventanilla, miró con unos ojos grandes y exploratorios a Mauricio, que seguía la secuencia de eventos sin entender nada, pero consciente de que se estaba haciendo algo ilegal. Sin mediar palabra alguna, hubo un rápido intercambio mientras se rozaban las manos del negro y el primo. De una salió un pequeño paquete y de la otra un rollito de dinero. Manuel aceleró con prisa, pero no muy rápido, para no llamar la atención, y tras un giro volvió a la avenida principal, alumbrada y repleta de autos. Sin hacer alusión a lo que acababa de ocurrir, el primo comenzó a hacer preguntas sobre lo que hacía en Cuba, buscando aligerar el ambiente mientras conducía, apartándose del barrio de los negros. Mauricio notó enseguida la diferencia. El estado de las casas, la limpieza y la luminosidad de las calles le indicaba que ya estaban lejos del lugar de negocio. Al muchacho no le gustó la jugada que le había hecho su primo sin advertirle. Le molestó que lo estuviera utilizando, pero no le dijo nada para evitar un encontronazo con sus familiares tan recién llegados. Ya estamos en Hialeah, le dijo Manuel, agregando que todavía faltaba un tramo para llegar a donde iban. Paró también, sin consultar a su primo, en un 7-Eleven y compró 2 cervezas Budweiser que le despacharon disimulándola en un cartuchito como para ocultar el nombre, pues apenas cubría la mitad de la lata. ¿Cómo se pronuncia? Budweiser. Manuel se rió mientras pronunciaba el nombre correctamente. Sin haberle preguntado nada, le explicó que estaba prohibido tomar cerveza en la calle, por eso era el cartuchito, para encubrirla. También le dijo que si veía un policía la bajara porque beber o tener una cerveza abierta dentro de un carro era un problema, que lo podían arrestar y llevar a la cárcel. Esa referencia se iba convirtiendo en parte del aprendizaje de ajustarse a las reglas de la sociedad donde comenzaba a incorporarse. Mauricio ya veía venir el próximo paso y no sabía cómo escapar sin hacer el ridículo. Mañana empiezo en la carpintería y necesito averiguar la ruta de guagua para llegar. No te preocupes, llegarás temprano, le dijo mientras se adentraba en el parque de un centro comercial. Este es Wellness Mall. Aquí hay muchas tiendas de ropa, pero no te preocupes que no nos vamos a pegar, dijo con una risa algo socarrona mientras se detenía entre varios carros al fondo del mall, justo cerca de un riachuelo que resultó ser un canal que corría detrás. Con minuciosidad, mientras le daba pequeños sorbos a la cerveza que ya tenía que estar caliente por el tiempo transcurrido, torció con destreza 2 cigarros de marihuana y de un bolsillo del pantalón extrajo un sobre donde había un polvo blanco que también preparó de manera ceremoniosa. Esto es la vida, dijo con desenfado ante el atónito silencio de su primo. La complicidad y la impotencia de Mauricio, que se veía provocado por primera vez en su vida a fumar marihuana y oler cocaína. Yo no fumo, ¿sabes?, dijo el muchacho como un intento por establecer la pauta y mandar un mensaje, pero no surtió efecto. Al final se llevó el cigarro a la boca, siguió las instrucciones de Manuel de aspirar, sostener el humo en los pulmones el mayor tiempo posible y luego soltarlo poco a poco. Mauricio no sintió reacción al inicio, por el contrario, estaba temeroso, temblaba de pánico, curiosidad y de mucha impotencia, pero no deseaba confrontación con su primo,
que poco a poco perdía el control. Reía carcajadas, repitiendo la fumada una tras otra, acompañándola de los sorbos de cerveza hasta que aspiró la cocaína. Si el muchacho se dio a lo del cigarro, de la marihuana, no estaba dispuesto a oler el polvo. Si tenía que comenzar a discutir con Manuel, lo haría, pero decidió asumir un estado de aparente ebriedad por el cigarro y un comportamiento hiperactivo tan intenso que el propio Plinio no se atrevería a darle nada más por temor a alguna reacción que obligara a llevarlo al hospital. Mauricio comenzó a gesticular, dar saltos en el asiento del carro, gritar y manifestar una euforia delirante, pero en realidad pensaba en su padre, que siempre que quería herir a alguien lo acusaba de marihuanero como el peor de los insultos posibles. Ahora su hijo estaba fumándola por primera vez y absorbía el cigarro con largos jalones buscando que se acabara rápido. Todo fue un montaje, pero después de la experiencia, Mauricio no sentía que había sido del todo una farsa. Recordaba vagamente que en medio de la noche estaba viendo el cielo de un azul intenso, con alguna que otra nube desperdigada en un firmamento que ondulaba, se quebraba en planos desiguales. Algo pasaba a toda velocidad ante sus ojos. Parecía una niebla blanca, espesa, que intentaba alcanzar para saciar una repentina sed. Se le quemaba la garganta, tenía la boca tan reseca que se le hacía un nudo en el cuello cuando intentaba inútilmente tragar, por lo que todo el tiempo tenía la sensación de estar asfixiándose mientras caía en el vacío por un abismo sin fin en el que se revolcaba su cuerpo desprovisto de asidero y fuera de todo control hacia alucinantes páramos. La luz se iba y regresaba intensa. El prolongado apagón solo facilitaba un desplome sin rumbo hasta que sentía un golpe fuerte y estruendoso, un choque que le dolía y lo hacía gritar y gemir, cuya única finalidad era que el aire entrara en sus pulmones, triturados y pulverizados por la niebla y por el polvo de un pedregal. Tomó conciencia de que había llegado a su casa cuando Manuel lo zarandeó por el hombro. Se despidió de él avisándole que vendría a buscarlo el fin de semana que viene para joder por ahí. Le dijo. La sacudida le permitió tomar un poco de control de sí mismo y no se atrevió a tocar a la puerta del Efficiency. No tenía ni idea de su estado y temía que lo botaran sus amigos. Además, sentía vergüenza de lo que había hecho con Manuel. Decidió llamar desde un teléfono público para decir que se quedaría en casa de sus familiares esa noche. A medida que caminaba, se despejaba la mente y se preguntaba cómo llenar la larga madrugada que se le venía encima. Le preocupaba que la policía lo pudiera detener por deambular en medio de la noche por las calles desoladas. El área le era conocida, pues ya la había recorrido en los últimos días varias veces para familiarizarse. Recordaba la lección que le dio un hombre con el que habló en el correo mientras esperaba en fila para comprar sellos y mandar su primera carta a Cuba, diciendo que estaba bien, maravillado y deseoso de reencontrarse con sus padres y hermanos. La calle Flagler divide el norte y el sur, y aquí en Hialeah, Park Avenue, el este y el oeste. Si tiene alguna duda, pregunta. Le dijo el hombre que le reveló que llevaba 20 años en el exilio, causando un evidente sobrecogimiento de Mauricio, que de repente comenzó a tomar conciencia de lo largo que le estaba haciendo el exilio para los cubanos. Tenía miedo de mostrar un aspecto deprimente. Se sentía realmente sucio, traicionado por su propia falta de carácter, que lo hizo sucumbir a la droga y a la manipulación de su primo. Entró en una funeraria y se fue al baño para mirarse en el espejo. No notaba nada extraño, salvo las pupilas muy dilatadas. Se lavó la cara y se sentó en un sofá apartado entre dos capillas para que nadie se diera cuenta de qué muerto estaba visitando. Al amanecer, preguntando, llegó a la carpintería, se sentía ya en control de sí mismo y logró pasar su primer día laboral de manera satisfactoria. Más que trabajar, lo entrenaron. Otro exiliado, también casi veinteañero, llevaba 14 años en Miami, se brindó para llevarlo de regreso a la casa. Al entrar en el edificio, sintió que regresaba de una catástrofe de la que no pensaba podía salir airoso. Mientras miraba la televisión,
llamó a la tía Magdalena hablando de manera entrecortada, histérica y llorando. Al marido de Eva lo habían matado de un tiro en la cabeza. Luego supo los pormenores que no le aclararon mucho, pero poco a poco tejió la historia. El hombre se dedicaba a averiguar dónde había droga en grandes cantidades y llegaba a dar tumbe. Esa era la palabra empleada por la tía, es decir, a robarla por la fuerza, pistola en mano y huyendo con el botín. Alguien se le adelantó y antes que pudiera hacer su fechoría, le dispararon en la sien, muriendo al instante. La tía Magdalena se lamentaba en medio de un llantén y frases que algunas veces no entendía. Su mayor preocupación era que su nieto nacería sin padre y repetía una y otra vez que se encargaría de enseñarle a su nieto que tenía que vengar la muerte de su padre. Mauricio, que tenía sobre él la mirada atenta de las otras personas en el edificio, se limitó a colgar el teléfono. Bueno, el cuento es un poco largo, así que no voy a leer el otro poema que tengo. Gracias. Mira, Luis. No. Bueno, déjame leerle el poema. Este poema, estos dos poemas que le voy a leer ahora, pertenecen a un libro que se llama Imperfecciones del Horizonte, que está inédito. Y de hecho está en un concurso que probablemente no gane nada, pero siempre se hace el intento. Además, una manera de ponerlo a descansar. O sea, al final voy a tener que caer en mi amigo, el amigo Kiko, para publicar el libro. Este poema se llama SeaWorld Park. Es un parque que está por la 22 Avenida. Y dice: el perro corretea tras la ardilla a la que nunca logra alcanzar. Jadeante regresa arrastrando su correa al banco donde una pareja de ancianos acomoda la tarde. Los charcos en el pasto marcan la permanencia heroica del consentido trópico. En la distancia, a media distancia, un señor tumbado en una silla de playa lee algo parecido a un libro, aunque la blanca luz de la tecnología ilumina algo su rostro, pero sigue siendo un libro. A su lado, las palmeras siembran la memoria del destiempo, mientras el aviso sonoro de un barco que se abre paso, dejándose llevar por la corriente de un río que apenas da para saciar la sed, dibuja un desnudo arqueo, repunte de valor en la medida que un avión atrapa el cielo y el eco. Hay casi de todo en SeaWorld Park, menos ave. Falta el trenar de los pájaros. Y ellos, el hambre de la ciudad por el asfalto se lo ha devorado. Aún así, los habitantes de los barrios a veces extrañan el silencio mientras se descubre que la naturaleza también, como muchos de los que pasean por el parque, se ha exiliado. Y el último poema, que también es breve, se llama Los 60 y tiene que ver con la edad. ¿Te lo escribiste para ti? Sí, cuando tenía 60, ya tengo ya como 80. Podría ser una paradoja del tiempo, pero ¿qué más se ha de decir cuando se toma verdadera conciencia de que ya comienza a aparecer paradas en cada esquina? Las luces durante el atardecer, en ese instante en que no se vislumbra el día ni la noche, mucho menos el tránsito, indica que no se aprecia igual el resplandor que se anticipa. Ya nada es diferente ni ardiente. Las viejas fotografías adornan un pasado cargado de memoria donde se hallan espacios que de quienes la compartieron va quedando menos, porque la vida es rastrear entre los cotidianos. Gracias, Luis. Entonces ahora va a estar con nosotros Belkis Proenza, que es una actriz cubana muy talentosa, de larga trayectoria en teatro, radio y televisión. De niña comenzó su carrera en su Cuba natal, continuándola en el exilio, donde arribó siendo una adolescente. Vino en compañía de sus padres,
como todos saben, en el 1980, durante el éxodo del Mariel. Durante muchos años residió y trabajó en Los Ángeles, California. Belkis es una artista muy completa, además de actuar, canta y baila. Ha sido merecedora de importantes premios, entre ellos el Miami Life Awards, como la mejor actriz protagónica por su participación en La Orgía, obra del colombiano Enrique Buenaventura, bajo la dirección de Juan Roca. Recientemente interpretó el unipersonal Apasionada, un espectáculo que combina teatro y música, concebido por Eddie Díaz. Eddie Díaz Sousa, en la sala Artefactus Teatro. Belkis nos va a interpretar, nos va a leer Inventario. Es un monólogo de Ileana González Montserrat. Con nosotros Belkis, que también vino muy joven, ya lo dije, como Luis de la Paz, o sea, su formación prácticamente ha sido aquí en el exilio. Belkis. Gracias. Gracias por estar aquí. Yo, cuando Luis me habló de este evento, me habló de algo que yo tuviera montado. Por supuesto, tengo 2 unipersonales en estos momentos. Y le dije, bueno, uno es el que acaba de mencionar el señor, musical. Me dijo, no, es en una biblioteca. Entonces le dije, bueno, tengo Las cenizas de Yasmina. Pero después, cuando pasaron los días, me puse a pensar, Las cenizas de Yasmina no tienen absolutamente nada que ver con este evento. Entonces llamé a mi amiga Ileana González Montserrat, una escritora cubana que vive en Los Ángeles, y le pedí este monólogo que yo representé en un festival de monólogos en Los Ángeles, y luego lo puse aquí en Miami. Han pasado muchísimos años, así que mi disco duro espero me funcione. De todas maneras, aquí traes el texto, porque yo pienso que lo más importante es lo que Ileana González Montserrat escribió. Inventario trata de, no sé en estos momentos si las personas que vengan de una vía o de la otra tengan que pasar por lo desagradable que es un inventario. Yo sé que muchos de nosotros pasamos por eso, incluyéndome a mí. Yo vine por el Mariel, a los 18 años llegué, bueno, 17, iba a cumplir 18, llegué a Miami, de ahí me mudé a Nueva York, que vivía mi abuela, y después el recorrido que dijo el señor. Pues nada, voy a comenzar. Muchísimas gracias. Tocaron a la puerta. Era un militar. Era un soldado con un papel y un reproche. Vengo a hacer el inventario para salir de Cuba
Hay que esperar que nos inventaríen las posesiones y el alma. Hay que esperar muchos años, meses, años, tal vez, para que nos hagan una lista de nuestros valores perdidos. Una mesa, 4 sillas, un suspiro. Qué extraño suena todo esto desde aquí, desde el exilio, ¿no? Yo, mirando atrás un tiempo y un dolor, lo tenía olvidado. Pero es fácil recordarlo porque se aprecia más la libertad. Y así llegó el militar, cotizándome la mente, torturándome despacio, sus preguntas detalladas, mirándolo todo, ultrajando el espacio. Sí, pase. Temblorosamente accedí. Tenía miedo y alegría, miedo de la pérdida, de perderlo todo, de dejarlo todo. Alegría de alcanzar una esperanza. Tengo que anotarlo todo. Sí, claro, todo. 1, 2, 3, 4, una lista larga y torpe. El militar, un miliciano castrista con su disfraz verde olivo y su fracaso ambulante, quizás desee lo mismo. Irse de la isla. Se nos está hundiendo encima. Pase, por favor. Pase, señor. Hombre sin honra para que transite por mi casa. Así son los buitres de esta revolución apocalíptica. Pase, señor. Pase. Viene a contarme miserias. 3 lámparas, 2 radios, un lamento. Y así, en la sala comenzó, con su lápiz y su poder mercenario, a escribir, describiendo lo indescriptible. Y lo miraba todo desde su andar, desde lo alto, desde lo bajo. Ciudadana, si a la hora de la salida algo se ha roto, tiene que enseñar los destrozos. Los destrozos. Pensé, pero si los mira sin verlos, los destrozos están por todas partes, en las calles, en los rostros. En mi rostro. Hay que enseñar los pedazos de un desecho. Al menos yo me iré con el orgullo que todavía está completo. Ah, este gran militar, este militar de los desechos, 5, 6, 7, 8, este miliciano contrabandista de sentimientos gana su sustento haciendo un recuento de mi vida. Un cenicero, una medalla, una leyenda. Así, mirando fotografías por doquier, supo de mi ayer. Mi presente está en la foto que está en mis ojos. Me voy de mi país para siempre, donde nací, donde lo tuve todo. Me voy y no quiero irme, pero tengo que hacerlo para poder seguir. Me voy y no quiero irme. No se debe vivir muerto, lo dejo todo. Pero quieren que no deje de dejar nada. Y tengo miedo a lo nuevo, empezar de nuevo. Y no puedo ni llevarme mis pedazos, los pedazos de mi pasado. Unos cuadros, un criterio. Sigue deambulando por mi casa, contando los significados de una familia. Camina marcando sus pasos, pasos de la ocupación. Como cualquier cosa. Enterrarlo todo. Dicen que los que se han ido ya no vuelven, que ya no regresan a Cuba, pero yo la querré siempre. Siempre. Mi recuerdo no será inventariado. 9, 10, 11, 12. Envuelta en mis pensamientos me habla el militar y no respondo, no lo entiendo. No lo oigo. Creo que es miedo. Sí, compañero, sí, a todo lo que él diga, sí. No puedo ofender al buitre que transita por mi hogar. Lo mira todo, lo anota todo, no borra nada. Me mira a los ojos. Creo descifrar su odio por mi osadía. ¿Qué estará pensando? Ya terminé. Ya terminó. Todo está en orden. Gracias. Todo está en orden. Es el orden que organiza el miedo. Me dio un papel. Era mi copia. Lo doblé. Era como mi permiso, otro destino. Era otro destino. Llegó a la puerta, se iba de mi casa, que ahora era su casa. Mi corazón aún late. El ladrón ya terminó su faena, irá a otra casa.
a robar con su lápiz. Entre tanto, yo aquí sola, mirando este papel que dice inventario, todo descrito, lo sencillo y lo aburrido. Una vajilla, una sábana, mi niñez. Ya pronto me llegará también la salida y yo presentaré mi pena y este papel de inventario. Si todo sigue en orden, me dejarán salir. Saldré con el orden de este gran desorden. Ahora solo queda esperar el día para poder irnos del abismo. Hasta siempre, señor militante. Pronto vendrán los vecinos a celebrar, a envidiar, a odiar. Algunos ya miran desde sus balcones. Seguro vieron entrar al ladrón y anhelan ser robados. La casa inventariada, un reloj, un sofá, un símbolo. Mi casa robada, mi casa contada, mis memorias, mis criterios, mi casa ultrajada que está llena y vacía. Pero si estoy llorando y hay tantos que quisieran estar en mi lugar. De todas formas, cualquier lugar aquí es malo. Irse no podemos. Quedarnos tampoco queremos. Al menos mi decisión está tomada. A partir de hoy voy a contar mis pasos, a dónde voy y de dónde vengo. Mi vida ya está contada. Así, una lágrima rodó y alcanzó el papel. Aún las lágrimas no están inventariadas. Salí a la puerta, tomé mi copia del inventario y lo clavé en el viento. ¡Mire! ¡Mire! Se le olvidó su último apunte. Mi voz se la llevó el espacio. Ahora mis lágrimas se están secando, disolviéndose sobre el papel. Que no se seque, pensé. Que no se seque. Hay que entregarlo todo. Oh, no, por favor, que no se seque. Entonces bajé mi frente. Me volví. Entré despacio. Despacio con mi agonía. Cerré la puerta. Ahora sola con este papel supe que para el día de la salida de Cuba las lágrimas volverían. Sería el final de este inventario. Mientras escuchaba a Belkis y su inventario, esta magnífica interpretación, me viene a la mente la idea que mientras la injusticia exista, cuando hay un acto injusto, no se pasa página, la historia no cesa, la memoria no descansa, solamente la memoria encuentra descanso cuando se establece la justicia. Creo que esto ha sido un ejemplo, este encuentro hoy de nosotros aquí con el Pen Club, ha sido un ejemplo de que la memoria está viva y que todos hemos ganado libertad, hemos ganado en capacidades de desarrollar nuestras actividades, en este caso como creadores, por esto estamos en el marco del Pen Club hoy, pero tenemos una deuda que no se salda hasta que la injusticia no haya terminado, hasta que el inventario retroceda a los orígenes y esas cuestiones no vuelvan a suceder. Quiero agradecer, porque este es un acto histórico que ha sido completamente grabado, quiero agradecerle al miembro de nuestra directiva, Matilde Álvarez, porque ha sido la que ha promovido y ha logrado que se filme este evento. ¿Alguna pregunta para los panelistas? Arriba, Sarita. No, yo no tengo preguntas, porque tengo una emoción muy grande y quiero expresarle mi gratitud a los tres. Gracias.
¿Alguien más? Pues yo quisiera felicitarlo, la verdad que es impresionante. No, impresionante. Y no es primera vez que el PEN hace un evento donde se combina teatro también. Hace muchos años se hizo en el Cubert Center una obra de teatro de Vigilio Piñera que dirigió Matías Montes, en la que participamos como actores, varios de los miembros, Mando de Armas, estuve yo, y se hizo también estaba el esposo de Lesbia de Varona, o sea, no es primera vez que combinamos teatro con literatura en el PEN, pero sí hacía muchos años que no se hacía. Yo creo que esto fue un gran momento y es algo que deberíamos mantener en un futuro. No, de verdad que siempre que haya esto fue idea tuya, fue genial, Luis, porque tú organizaste esta actividad de estos 39 años de el PEN y traer aquí a nuestro seno una actriz con esa capacidad actoral y humana que ha desarrollado ella hoy aquí es algo maravilloso. Así que sencillamente pues te felicitamos. Gracias. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Matilde, Kiko, no, tú no puedes hablar aquí. Dime, Kiko. Matilde, Yo ahorita voy a pasar el sombrero para que me lo devuelvan. Y ponen algo más, tú no te pones Sí, nada. no, mentira. Yo nada más quería decir que parece mira, aquí un actor, director de teatro, Marcos Miranda, autor, director, actor. Porque Y está Carla callado, también. Marco. Y Carla también, que viene de Carla teatro. también, que es de teatro. Carla, perdóname, Carla, que te había. A mí no me lo pueden quitar porque son los carneritos de mi abuela. Sí, sí, sí. Carla también, que tiene una larga vida en el teatro. Yo tenía una anécdota sobre el inventario. A mí me pasó lo mismo que a todo el que ha salido que hacen el inventario, lo mismo que ella ha contado en el monólogo. Pero yo dejaba algo más valioso que las mesas y todo lo demás, mis 2 hijos, porque estaban en la edad del servicio militar, no me lo podía llevar conmigo. Por eso hicieron el inventario, pero no se podía mover nada allí, porque ellos iban a seguir viviendo. Pero entonces a mí se me ocurrió llevar, yo tenía una gran biblioteca, muchos libros, y en una javita metí 8 libros de teatro de Bertolt Brecht que yo quería llevar al exilio. Digo, bueno, no va a pasar nada. Y mi hijo dice, mételo en el maletín, que no te lo vean. Digo, no, lo voy a llevar así en una javita transparente, para que sí lo vean que no es nada político, ni de la revolución, ni nada. Además son libros comprados por mí. Bueno, pues después de pasar en el aeropuerto la máquina esa, abrieron la bolsita y me dice la empleada, la militar del aeropuerto, no te puedes llevar los libros. Digo, ¿por qué? Si no es nada político, ni revolucionario, ni nada, son libros de teatro, mira, todos son de Bertolt Brecht, un autor alemán, que yo quiero llevármelo. Además son libros comprados por mí, no me los ha regalado la revolución. Ya no, esos libros pasan al pueblo, a la Biblioteca Nacional, y me los quitaron. Me quitaron 8 libros. Y eso me dolió más que todo lo que había dejado en mi casa. Y después lo votaron. Pero Seguramente. claro, eso del aeropuerto lo votaron. Ahí mismo, que le No interesaba. quería decir de verdad. Entonces, espera, déjame, ya terminé. Entonces, digo, mira, pues por esto es por lo que nos vamos todos los que estamos aquí, fuera de Cuba, por esa injusticia. Y me dice una que se iba conmigo, cállate, que todavía te dejan aquí. O sea, hasta ahí llegó la represión y la falta de libertad y de decir lo que tú piensas y que uno hace. Así mismo. Por eso nos hemos ido todos los que estamos aquí. De un modo u otro. Ya terminé. Yo quería de verdad sumarme a la felicitación de los 3 porque me impresionó mucho el relato suyo del Inventario. teatro
No, No, Estás hablando de José Caballero. me impresionó tengo varios amigos, varias personas que vivieron, sufrieron esa pesadilla de Guilomar. Y me abriste como un telón, ¿no? Claro. de aquella tragedia. Que fue la narración fue muy vivida, muy vívida. Más que una narración, fue una proyección cinematográfica. ¿Verdad? Mira, yo vi los huevos, vi la guagua, vi el color de la guagua, temí que siendo incluso un relato, uno de estos huevos o una de esas piedras alcanzara a la niña en el preciso momento que le estaba leyendo. Fue una cosa vívida. Muy realista. Yo quiero decir una... No la alcanzó físicamente, pero eso te quedó en el subconsciente de ella. Consciente de las niñas. El subconsciente de ella, que aún ha pasado el tiempo, y esa frase es histórica en mi familia. Sí, Aquí también tiran huevos. sí. Yo quiero decir que quería... Matilde, por la... Matilde, vamos a darle chance a Matilde primero. Diga usted, Matilde. 4 meses. Es que está en la primera fila, no la ven nada. No, yo quería decir que a mí me emocionó extraordinariamente la presentación tuya. El poder que tiene la mente de tratar de olvidar cosas que le duelen. Cuando tú dejaste esto aquí, vaya, fue una corriente eléctrica que yo no sé cómo no me rajé en llanto. Yo dije, ay Dios mío, qué pedazos no nos arrancaron en los inventarios. Como dice el monólogo, no solamente dice una mesa, 4 sillas, un adiós, un lamento, una memoria, todas esas cosas nos las quitaron porque... A mí me pasó algo similar cuando vi los zapaticos. Porque cuando yo me fui de Cuba, a mí no me hicieron inventario, porque mis niñas se quedaban acá. Pero mi nieto tenía un mes de nacido. Claro, Y me tocaste muy fuerte. gracias. Te felicito porque de verdad la actuación fue... Me hubiera gustado tener más tiempo para haberlo escenificado sin estarlo leyendo, pero estoy metida en varios proyectos y no ¿No pude. lo vas a poner aquí? Ya lo puse en una ocasión hace muchos años, pero quisiera retomarlo porque sé que tengo cosas que son muy universales, pero no tengo nada cubano en estos momentos montados. Sí, lo voy a hacer. Bueno, porque esto refresca Claro. la memoria. Por eso No, es que digo, la memoria no ha descansado. La Por memoria eso- está insepulta. Sí, pero hay sé hay si la nueva gente hace generación. inventario ahora. Bueno, No, nueva Que no gente saben, anda por ejemplo, que haciendo- se hacían inventarios. que no Por ejemplo. Que no ¿Me saben. entiendes? Es que hay personas nuevas, como esto es tan estable, que todos los días cambia. Sí. Claro, Eh, está bien. Hoy en día la gente hasta vende las cosas, Sí. No, las casas. y las casas y todo. Claro. Y sin embargo, mis padres, por una batidora que no está inventariada, Que tenía pero 6 años de uso. que tenía 1000 años de uso, pero que la persona del comité fue a comprarla junto con nosotros ese mismo día que ella compró la suya. Bueno, no está inventariada y ellos se dieron cuenta y le iban a echar a perder la salida a mis padres. Y entonces el vecino, mi mamá, fue y le habló, oye, ¿me puedes devolver la batidora que yo te di? Dice, él fue y dice, no, yo se la voy a llevar. Y se la fue al individuo. Eran propiamente aliados al partido, pero él leyó la batidora y dijo, mira, como tú le ibas a echar a perder la salida a mamá, yo te traigo la batidora que me la había dado a mí, pero tú ni me hables más ni nada porque tú no sirves. Bueno, a mí me pasó algo. Nosotros nos vinieron a buscar a las 4 de la mañana del Mariel.
y un carro, no era en moto como solían también hacer. Y entonces el señor subió, tocó la puerta, ya nosotros estábamos vestidos porque ya estábamos esperando que nos vinieran a buscar en cualquier momento. Sí, y dormíamos vestidos. Y entonces el señor nos dijo, mira, voy a ser benevolente con ustedes, como es de madrugada, no van a poder llegar ahora, porque no había guagua a esa hora, yo los voy a llevar. Y entonces tuvimos que correr a tocarle a la presidenta del comité, que en ese momento era una persona bastante nice, bastante buena gente, por la anterior. Y entonces la señora vino y le dijo a mi mamá así claramente, tú sabes que yo siempre he sido buena gente contigo, trata de dejarme por abajo de la mesa lo que tú más puedas. Mi mamá le dijo, cógete ahí de lo que tú quieras. Así que ella hizo así, la doble moral, apuntó lo que ella le dio la gana y se llevó, como eran las 4 de la mañana, ningún vecino la iba a ver a esa hora, pues se llevó para su casa todo lo que ella le convino. Y mi mamá dijo, dale, te lo ganaste. Y ya, y nos firmó y ya nos pudimos ir. Pero para que veas. Una íntima amiga de nosotros le pararon la salida porque faltaba una tijera. ¿Ok? Una tijera. José Abreu. Sí, bueno, quería ante todo felicitarlos a los tres porque la verdad que nos han dado un buen espectáculo. Y quería hacer un comentario que también me hicieron el inventario y admitieron que si se rompió un vaso, si se rompió una taza, claro, había que guardar los pedazos para que no se me Así mismo. Pero todo eso fue absolutamente inefectivo, porque antes de que pasaran y hicieran el inventario, ya habíamos sacado de la casa todo lo que a ellos les interesaba, el televisor, el refrigerador, hasta los colchones, los cambiamos y pusimos unos míos. O sea, que lo que inventario no fuera mierda, no son tan eficaces, ¿no? Dígame. No, yo quiero decir, bueno, yo conozco a Lady de Habana Fama y la conocía como actriz, pero estoy súper emocionada de haberla oído en ese monólogo. Gracias. Y también que me ha dado una sorpresa tan grande porque hace como 25 años me llegó a mis manos el libro de Aprendiz de Poeta del señor, al cual no conocía ni había oído hablar de él más nada, y me emociona mucho ahora de saber su currículum y conocerlo personalmente. El libro me llegó a través de su hija, que hace muchos años. Increíble. ¿Alguna pregunta más?